Nada más queríamos una foto para el Insta sin que salieran turistas estorbando. Y de la nada, oímos a un tipo hablando de matar al regente. Y ahí empezó la persecución. ¡Valeria! ¡Nos van a matar! La única salida era un portón dorado por donde estaban entrando cientos de mujeres. No nos dio tiempo ni de preguntar qué onda. Es la selección. El jeque va a elegir esposa antes del solsticio. Fue ahí cuando nos cayó el 20 de en dónde nos habíamos metido. Lo que no nos esperábamos es que los jeques nos terminaran eligiendo a nosotras. Acceso restringido, decía en 3 idiomas el cartel que Sofía y Valeria acababan de ignorar. Ahora, sudando en el callejón de servicio detrás del Royal Oasis Hotel, con el celular en mano buscando el ángulo perfecto para Instagram, las dos mexicanas empezaban a cuestionar sus prioridades. El aire olía a especias quemadas y diésel, muy diferente a la lavanda artificial del lujoso vestíbulo que habían dejado atrás. Valeria ajustó la correa de su bolso, sus ojos bien abiertos, recorriendo el laberinto de muros color beige a su alrededor. El desierto de Sara no perdonaba a turistas perdidas. «Sofía, en serio», susurró Valeria, la voz temblorosa delatando su arrepentimiento inmediato. «Nos van a arrestar o a deportar, o las dos cosas. Regresemos a la alberca». Sofía puso los ojos en blanco, pero mantuvo el paso firme, guiándose por la curiosidad insaciable que siempre la metía en problemas. «Deja el drama, Vale. Solo quiero captar el atardecer reflejándose en la cúpula del palacio sin todo ese montón de turistas enfrente. Es una foto. 2 minutos. Nadie nos va a ver». Rodearon una pila de cajas de madera, llegando a una zona de carga aislada, donde la grandeza arquitectónica de la ciudad antigua se encontraba con la brutal funcionalidad de los bastidores del poder. Había una reja entreabierta, revelando un patio interior sombreado por palmeras datileras. Era perfecto. Sofía levantó el celular, encuadrando la luz dorada que bañaba los minaretes al fondo. El sonido de metal golpeando metal las congeló. No era el sonido de trabajo, sino el clic seco de cerraduras pesadas. Sofía bajó el brazo lentamente, jalando a Valeria hacia la sombra de un contenedor. A través de las rendijas de la madera vieja, la visión idílica se desvaneció. En el patio, 3 jeeps militares negros formaban un semicírculo. Hombres armados, con los rostros cubiertos por pañuelos tácticos, descargaban cajas metálicas con una urgencia silenciosa. Pero no fue eso lo que le heló la sangre a Sofía. Fue el hombre que recibía la carga. Vestía el uniforme ceremonial de la Guardia Real, pero su postura no tenía nada de servil. Era un hombre mayor, con una barba gris bien recortada con precisión quirúrgica y ojos que parecían absorber la luz a su alrededor. El tío Tarik, el gran visir de quien el guía turístico había hablado con tanta reverencia horas antes. «Los códigos de acceso al perímetro norte han sido alterados», dijo el hombre, su voz grave resonando en el patio de piedra. «El regente dormirá desprotegido esta noche. Asegúrense de que parezca un accidente, un ataque rebelde». Valeria contuvo la respiración, pero el sonido salió como un chillido agudo, ahogado por el pánico. Fue bajo, casi imperceptible, pero en el silencio conspirativo de aquel patio sonó como un disparo. En ese exacto momento, Sofía y Valeria acaban de entrar en una aventura que lo cambiará todo. ¿Y sabes qué? Si tienes a esa amiga o ese amigo que vive diciendo que la vida es aburrida, que nada emocionante sucede, etiqueta a esa persona aquí en los comentarios ahora, porque ustedes dos están a punto de ver lo que significa estar en el lugar equivocado, en el momento justo. Y de paso, déjanos tu like, porque esta historia apenas está comenzando, y cuanta más gente sepa de ella, más entenderán por qué vale la pena arriesgarlo todo cuando el destino te empuja al camino de alguien. El hombre de uniforme giró la cabeza lentamente. No miró a su alrededor, miró directamente a la rendija donde ellas estaban escondidas. El contacto visual duró un segundo eterno.
Sofía vio la promesa de muerte en esos ojos fríos. No gritó, solo levantó un dedo y señaló su escondite, murmurando una orden seca a los mercenarios. «¡Corre!», siseó Sofía, agarrando la muñeca de Valeria. La adrenalina estalló en su sistema, transformando el miedo paralizante en combustible puro. Salieron disparadas por el callejón, escuchando el sonido pesado de botas militares aplastando la grava justo detrás. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Giraron una esquina, derribando canastas de frutas de un vendedor ambulante, ignorando los gritos de protesta en árabe. El hotel estaba bloqueado. Sofía vio desde lejos a los guardias de seguridad cerrando las puertas de cristal. Estaban rodeadas. El laberinto de calles antiguas parecía cerrarse sobre ellas, cada salida bloqueada por sombras que se movían. «¡Allá!», gritó Valeria, señalando la única vía que parecía fluir. Un enorme portón dorado, alto como una catedral, estaba abierto. Una fila inmensa de mujeres entraba por él, todas vestidas con túnicas de seda, velos coloridos y joyas que brillaban bajo el sol poniente. Era una procesión de belleza y riqueza. «Es nuestra única oportunidad», decidió Sofía, jalando a su amiga. Se mezclaron con la multitud de mujeres perfumadas, intentando ocultar sus ropas occidentales arrugadas y los rostros bañados en sudor y terror. Los guardias en el portón apenas miraron sus documentos. La urgencia de cerrar las puertas para la noche era mayor que el protocolo. Fueron empujadas hacia adentro, engullidas por la masa. Tan pronto como cruzaron el umbral, el estruendoso sonido del portón cerrándose selló su destino. El ruido de los pesados cerrojos reverberó en sus huesos. Afuera, los mercenarios se detuvieron, impotentes ante la santidad del palacio real. Estaban a salvo de la muerte inmediata, pero acababan de entrar en la jaula del león. El interior del palacio era una agresión a los sentidos. El olor a incienso era tan fuerte que les revolvía el estómago. El suelo de mármol pulido reflejaba los candelabros de cristal como un lago congelado. Cientos de mujeres se alineaban en un salón que parecía no tener fin, cuchicheando con excitación nerviosa, retocando maquillajes perfectos. Sofía y Valeria, con sus jeans empolvados y cabellos despeinados por la huida, parecían manchas de tinta en un lienzo renacentista. «¿Qué es esto?», susurró Valeria, apretando la mano de Sofía hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿Dónde nos metimos?». «Es la selección», respondió una mujer a su lado sin mirarlas, demasiado ocupada ajustándose el escote. «El Sheikh Hassin debe elegir una esposa antes del solsticio. Oí decir que prefiere a las extranjeras». El corazón de Sofía dio un vuelco. No eran invitadas, eran intrusas en un ritual sagrado, testigos de un crimen de alta traición, atrapadas en el centro del poder que el gran visir planeaba derrocar. «Necesitamos salir. Ahora», murmuró Sofía, escaneando el salón en busca de una salida de servicio, una ventana, cualquier cosa. Las puertas dobles al final del salón se abrieron con un estruendo ceremonial. El silencio cayó sobre el recinto como un manto pesado. Entraron dos hombres. El primero, Hassin, caminaba con la arrogancia de quien carga el peso de un reino sobre sus hombros y detesta cada gramo de él. Era alto, con rasgos fuertes que parecían tallados en granito, y vestía un traje occidental bajo el manto tradicional, una fusión de modernidad y tradición que gritaba autoridad. A su lado, Mohammed, ligeramente más bajo, pero con una constitución de luchador, mantenía la mano cerca de la cintura, donde el volumen de un arma estaba discretamente oculto. El hermano protector. Hassin no miró las sonrisas ensayadas. No parecía interesado en la belleza de las candidatas. Sus ojos oscuros, inteligentes y peligrosos recorrían el salón como un depredador buscando una debilidad en la manada. Parecía aburrido, hasta que su mirada cruzó el fondo del salón. Sofía intentó encogerse detrás de una candidata con un velo voluminoso, pero era tarde. Sintió la mirada de él quemando su piel. A diferencia de las otras, que sonreían y sacaban pecho, Sofía estaba pálida. Sus ojos no brillaban de admiración, sino de puro pánico.
Miraba hacia las salidas, calculando rutas de escape, sudando frío. Hassin se detuvo. El aburrimiento en su rostro desapareció, sustituido por una aguda sospecha. «Ella no quiere estar aquí», pensó el sheik, observando a la chica de jeans al fondo. «Está aterrorizada. Mira las ventanas, no a mí. ¿Quién la envió?» La lógica de Hassin era fría y paranoica, moldeada por años de intentos de golpe. Una mujer nerviosa en medio de aduladoras no era una novia renuente, era una amenaza infiltrada, una asesina que perdió el valor en el último segundo. Necesitaba mantenerla cerca, bajo su vigilancia constante. Hassin cruzó el salón, ignorando las sedas y el oro. La multitud se abrió como el mar rojo. Se detuvo ante Sofía. La proximidad de él era abrumadora. Olía a sándalo y peligro. «Tú», dijo él. No fue una pregunta, fue una sentencia. Sofía levantó la barbilla, un reflejo defensivo puramente mexicano ante la autoridad, enmascarando el terror con desafío. «No debería estar aquí», dijo ella, la voz firme, aunque las piernas le temblaban. «Exactamente», respondió Hassin interpretando la frase como una confesión de culpa. «Por eso te quedas». Se volvió hacia los guardias. «Llévenla a los aposentos reales». A un lado, Valeria soltó un sollozo audible, las piernas finalmente cediéndole. Tropezó, casi cayendo a los pies de Mohamed. El hermano del sheik, actuando por puro instinto, la sostuvo antes de que tocara el suelo. Miró el rostro de la chica, los ojos llenos de lágrimas, el temblor incontrolable, y vio una fragilidad que despertó algo primitivo en él. «Y a esta también», decretó Mohamed, levantando a Valeria como si no pesara nada, lanzando una mirada de desafío a los guardias que osaron acercarse. Las puertas se cerraron de nuevo detrás de ellas. Sofía miró a Hassin, que la observaba como un halcón a una serpiente. Habían escapado de los asesinos de afuera solo para caer en manos del hombre que debería ser la víctima. Y ahora, atrapadas en el palacio, con el traidor suelto en los pasillos, el juego de supervivencia acababa de comenzar. El silencio en los corredores de mármol del palacio no era paz, era una mordaza. Sofía sentía el peso de aquel lugar en cada poro, una opulencia sofocante que intentaba aplastar la realidad de lo que habían presenciado horas antes. Ella y Valeria fueron separadas, conducidas por diferentes cortejos de sirvientas mudas y eficientes, que las despojaron de sus ropas occidentales como si estuvieran quitando una piel contaminada. Los jeans gastados y la camiseta de algodón desaparecieron, sustituidos por sedas color azafrán, aceites perfumados y joyas que valían más que el apartamento de Sofía en la Ciudad de México. Cuando finalmente fue dejada sola frente a un espejo de marco dorado, Sofía no reconoció el reflejo. La mujer que la miraba parecía una muñeca de porcelana lista para ser colocada en un estante alto, pero bajo la tela fina, su corazón latía a un ritmo de huida. Se tocó el propio cuello sintiendo la pulsación frenética. «¿Ellos saben?», la pregunta rebotaba en su mente. «¿Hassin sabe que vimos a su tío vendiendo el reino? ¿O cree que solo somos estafadoras?». La puerta se abrió sin previo aviso. No eran las sirvientas. Dos guardias armados hicieron un gesto seco. No era una invitación a cenar, era una intimación. Sofía levantó la barbilla, invocando cada gramo de terquedad que la vida en México le había dado, y caminó hacia el corredor. El salón de cena privado era una cueva de sombras y luz de velas, diseñado para la intimidad, pero que aquella noche olía a interrogatorio. La mesa larga de madera oscura parecía un campo de batalla. Hassin estaba en la cabecera, una copa de cristal intacta frente a él. Mohamed estaba a su lado, luciendo incómodamente grande para la delicadeza de la silla. Cuando trajeron a Valeria, sus ojos encontraron los de Sofía en una muda súplica de auxilio. Su amiga estaba pálida. Las manos temblaban tanto que la tela del vestido vibraba como el ala de un insecto atrapado. «Siéntense», ordenó Hassin. Su voz era terciopelo sobre grava. Sofía jaló la silla con más fuerza de lo necesario, el ruido de la madera arrastrándose por el piso resonando en el silencio sepulcral. Se sentó frente al sheik regente, sosteniendo su mirada.
Hasin la estudiaba como un biólogo analiza una especie invasora y potencialmente venenosa. No tocan la comida, observó Hasin minutos después, señalando los platos repletos de cordero y especias. ¿El apetito desaparece cuando la conciencia pesa? El apetito desaparece cuando se es secuestrada, disparó Sofía. El sarcasmo era su armadura. Si se detenía a sentir miedo, se desmoronaría. En mi país solemos preguntar el nombre de las personas antes de encerrarlas en cuartos dorados. Hasin se inclinó hacia adelante, la luz de la vela danzando en sus ojos oscuros y desconfiados. En mi país, las mujeres que invaden palacios reales por la parte trasera suelen ser ejecutadas antes del postre. Ustedes están vivas por mi curiosidad, no por mi clemencia. A un lado, Valeria soltó un sonido ahogado al intentar beber agua. El vaso se resbaló de sus dedos sudorosos, el agua extendiéndose por el mantel de lino como una mancha oscura. El sonido del cristal golpeando la mesa hizo que Hasin llevara la mano instintivamente a la cintura, donde descansaba una daga ceremonial. El movimiento fue rápido, letal, entrenado. «Lo siento», gritó Valeria encogiéndose en la silla, como si esperara un golpe. «Lo juro, fue sin querer. Yo no...» Mohamed sostuvo la muñeca de su hermano antes de que Hasin pudiera decir algo cruel. El hermano menor miró a Valeria, no con la fría sospecha del regente, sino con una genuina confusión. Vio el pánico real en sus ojos, la pupila dilatada, la respiración entrecortada. Aquello no era la actuación de una espía seductora, era el terror crudo de alguien que vio un fantasma. «Está todo bien», dijo Mohamed, la voz sorprendentemente suave. Tomó su propia servilleta y comenzó a secar el agua cerca de la mano de Valeria, ignorando a los sirvientes que corrieron a ayudar. «Es solo agua. Nadie muere por agua en esta mesa». Valeria miró las manos grandes del hombre, que se movían con delicadeza. Por un segundo, el terror cedió su lugar al agotamiento. «Gracias», susurró ella. Hasin observó la escena con desdén calculador. Luego volvió sus ojos de halcón hacia Sofía. «Tu amiga parece frágil, pero tú tienes la mirada de quien calcula rutas de escape. ¿Quién las envió? Los separatistas del norte, un rival comercial». «La agencia de viajes», respondió Sofía seca. «Estábamos tomando fotos, nos perdimos. Fin de la historia. Si eres tan paranoico como para creer que 2 turistas en sandalias son asesinas internacionales, el problema está en tu cabeza, no en nuestra mochila». Hasin sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Mentiras bien ensayadas, pero la verdad es como la arena del desierto, Habibti. Siempre entra, no importa cuánto cierres las ventanas. Permanecerán bajo mi vigilancia hasta que descubra quién firma sus cheques». «¿Y si descubrimos que usted es el monstruo que todos dicen?», provocó Sofía probando los límites. «¿Qué nos pasará?». «Entonces rezarás para que yo sea solo un monstruo», respondió él levantándose. La autoridad emanaba de él en ondas de calor. «Porque si soy lo que creo que soy, jamás saldrán de aquí». La cena terminó sin que nadie hubiera dado más de 2 bocados. La noche fue larga e insomne. Sofía pasó las horas sentada contra la puerta del cuarto que compartía con Valeria, una silla apoyada en la perilla. Valeria lloró hasta quedarse dormida, murmurando sobre el hombre que vieron dando órdenes de matar. El rostro del tío Tarik estaba grabado en sus mentes, pero allí, en aquel cuarto, la amenaza inmediata parecía ser el hombre de ojos negros que las mantenía cautivas. La mañana trajo una luz blanca y cegadora, y con ella, la obligación social del harén. Fueron llevadas al hammam, el tradicional baño turco del palacio. El lugar era un laberinto de mármol blanco y vapor, donde el aire olía a eucalipto y chismorreo. Sofía y Valeria intentaron mantenerse en un rincón, inmersas en el agua tibia hasta el cuello, invisibles en medio de la neblina. A su alrededor, decenas de mujeres, esposas de nobles, hijas de embajadores, la élite femenina de la corte, conversaban en tonos apagados. «¿Viste cómo la miró?», susurró una voz femenina cerca del borde de la piscina. «Hasin nunca elige a nadie, las odia». «No las odia, desconfía de ellas», corrigió otra, «desde el último atentado.
pero traer extranjeras aquí es un insulto. Esperen a que el gran visir Tarik regrese mañana, dijo una tercera mujer, riendo con malicia. Él va a poner orden en la casa. Dicen que está furioso por la falla en la seguridad del hotel ayer. Sofía sintió la sangre helarse. Valeria apretó su mano debajo del agua con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. Tarik, el nombre que escucharon a los mercenarios susurrar en el callejón. El hombre que vieron entregando el maletín no solo estaba regresando, él vivía allí. No habían huido a un santuario, habían corrido directamente a la guarida del lobo y ahora el lobo regresaba para la cena. «Tenemos que salir de aquí hoy», susurró Valeria, los labios morados a pesar del calor del baño. «Sofía, si él nos ve aquí adentro...» «Calma», murmuró Sofía, aunque su propio corazón galopaba. «Si intentamos saltar el muro ahora, los guardias de Hassin dispararán. Necesitamos un plan. Necesitamos probarle al sheik quién es realmente su tío antes de que el tío nos encuentre. Hassin nos lo entregará». Valeria estaba al borde del pánico. «Son familia. Hassin es paranoico», argumentó Sofía, su mente trabajando rápido. «Desconfía de todos. Si sembramos la semilla de la duda, tal vez nos escuche». Salieron del baño apresuradas, ignorando las miradas de desprecio de las otras mujeres. Las sirvientas intentaron vestirlas para el almuerzo, pero Sofía las despidió con gestos bruscos, cerrando la puerta del cuarto con una urgencia desesperada. Necesitaban revisar sus cosas, ver si aún tenían los pasaportes, cualquier cosa que pudiera usarse como moneda de cambio. Fue entonces cuando Sofía vio. El cuarto estaba impecable, la cama arreglada, las cortinas de seda balanceándose suavemente con la brisa del desierto. Pero sobre la almohada de Sofía, perfectamente centrado, había un objeto pequeño y negro. El aire se le fue de los pulmones a Sofía. Caminó hasta la cama, las piernas pesadas como plomo. Valeria vino justo detrás y se cubrió la boca con las manos para ahogar un grito. Era la tapa del lente de la cámara profesional de Sofía. La misma tapa que había dejado caer en el suelo de tierra batida detrás del hotel, mientras se escondían detrás de las cajas, observando la transacción ilegal. No había nota. No era necesaria. El mensaje era claro, brutal y aterrador. Alguien sabía que habían estado allí. Alguien encontró la tapa en la escena del crimen, rastreó a las únicas dos mujeres que entraron al palacio después del incidente y dejó el objeto allí, en el lugar más íntimo posible, sobre la almohada donde ella dormiría. La puerta del cuarto se abrió. Hassin estaba parado allí, el marco de la puerta recortando su imponente figura. Miró a las dos mujeres paralizadas, al terror absoluto en sus rostros, y luego sus ojos descendieron al pequeño objeto negro en la mano de Sofía. «¿Qué es esto?», preguntó Hassin dando un paso hacia adentro. La desconfianza en su voz ahora estaba mezclada con algo más peligroso. Curiosidad letal. Sofía cerró la mano sobre la tapa del lente, el plástico duro lastimando su palma. Si decía que era suya, admitiría que estuvo en la escena del crimen. Si mentía, Hassin lo sabría. «Es una advertencia», dijo Sofía, la voz temblorosa, decidiendo jugar la carta más arriesgada de su vida. Levantó los ojos hacia el hombre que podría salvarlas o condenarlas. «Alguien entró en nuestro cuarto, Alteza, y ese alguien quiere que nosotras dos nos quedemos calladas. La pregunta es, ¿quiere saber por qué o prefiere que muramos con el secreto?» Hassin entrecerró los ojos, el silencio estirándose entre ellos como una cuerda de violín a punto de reventar. La Guerra Fría había terminado. El juego caliente acababa de comenzar. El silencio en el cuarto era espeso, casi sólido, solo roto por la respiración irregular de Valeria. Hassin seguía parado, una estatua de bronce y furia contenida, los ojos fijos en Sofía y en el pequeño objeto negro que ella apretaba hasta que los nudillos se pusieron blancos. La apuesta de Sofía flotaba en el aire, una verdad parcial para encubrir una mentira mortal. ¿Alguien entró aquí? La voz de Hassin bajó una octava, vibrando con una amenaza que no iba dirigida a ellas, sino a la violación de su santuario. «Sí», sostuvo Sofía,
tragando el sabor metálico del miedo. Encontré esto en mi almohada. Es una advertencia para que nos quedemos quietas. Quizás alguien en su corte no aprueba a las extranjeras, o quizás sea algo peor. Hassin cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas, tomando el objeto de la mano de ella. Lo examinó bajo la luz del candelabro. Una tapa de lente barata, insignificante para un monarca, pero alienígena en aquel ambiente de seda y oro. Miró a Valeria, que temblaba visiblemente, y luego volvió a Sofía. Había duda en sus ojos, pero el instinto de protección era más fuerte que la sospecha, al menos por ahora. Mohammed, llamó Hassin, sin desviar la mirada de Sofía. Su hermano apareció en la puerta segundos después, la mano ya en el mango de la daga ceremonial. Dobla la guardia en este corredor, nadie entra ni sale sin mi autorización directa, y manda a registrar el ala de los sirvientes. Le devolvió la tapa a Sofía, rozando sus dedos en la palma de su mano. El toque fue eléctrico, un shock de realidad en medio de la pesadilla. Esta noche es el banquete de bienvenida para el gran visir, mi tío Tariq. Regresa de un largo viaje diplomático, dijo Hassin, su tono ahora formal, pero con una intensidad nueva. Ustedes estarán a mi lado y al lado de Mohammed. Si alguien quiere tocarlas, tendrá que pasar por mí. Vístanse. Quiero que parezcan reinas, no víctimas. Cuando la puerta se cerró, Valeria se desplomó en la cama, sollozando bajo. Sofía, sin embargo, sintió la sangre helarse. Tío Tariq, el hombre que ellas vieron negociando códigos militares, no era un mercenario cualquiera. Era la propia sangre del regente. No estaban siendo protegidas por el palacio, estaban siendo preparadas para ser servidas en la cena del lobo. Las horas siguientes fueron un borrón de sirvientas, aceites perfumados y telas que costaban más que el apartamento de Sofía en la Ciudad de México. Pero bajo el maquillaje impecable, la piel de Sofía estaba fría. Valeria parecía una muñeca de porcelana a punto de romperse, sus ojos vidriosos de pánico mientras era envuelta en seda azul zafiro. Sofía optó por el rojo sangre, una armadura de seda que gritaba peligro. Si iba a morir, moriría de pie. El salón de banquetes era una agresión a los sentidos. El olor a cordero asado y especias se mezclaba con el perfume pesado de cientos de lirios. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban de un techo abovedado, proyectando luz sobre la élite del reino. Cuando las puertas dobles se abrieron, el murmullo cesó. Hassin ofreció su brazo a Sofía. Ella lo aceptó, sintiendo el músculo rígido bajo la tela del traje occidental que él usaba aquella noche. Mohammed guiaba a una temblorosa Valeria justo detrás. Caminaron hasta la mesa principal, elevada sobre un estrado, como ganado premiado yendo al matadero. Y entonces, él entró. El hombre que emergió del lateral del salón tenía la misma postura imponente de Hassin, pero donde el sobrino transmitía fuerza bruta, el tío exhalaba una elegancia reptiliana. Tariq sonreía, abriendo los brazos a la corte que lo aplaudía. Sofía sintió la respiración de Valeria detenerse. Era él, sin el uniforme militar, vistiendo una túnica blanca inmaculada, pero inconfundiblemente el hombre que había ordenado su muerte en la parte trasera del hotel. Hassin, hijo mío. La voz de Tariq era miel dulce y viscosa. Subió al estrado ignorando el protocolo para abrazar a su sobrino. Y Mohammed, los pilares de nuestro futuro. Hassin correspondió el abrazo con respeto, pero Sofía notó la tensión en su mandíbula. Tío, estas son las invitadas de quienes te hablé. Hassin se giró, presentándolas. Sofía y Valeria. El tiempo se detuvo. Los ojos de Tariq, oscuros como pozos de alquitrán, se fijaron en Sofía. No hubo shock ni sorpresa, solo un brillo de reconocimiento sádico. Él sabía desde el momento en que encontraron la tapa del lente. Encantado, dijo Tariq extendiendo la mano. Sofía se vio obligada a extender la suya. La mano de él era cálida y seca, y apretó sus dedos con fuerza excesiva, los anillos pesados lastimando su piel. Un saludo que era en realidad una sentencia. Oí decir que son turistas, murmuró Tariq, sin soltar su mano,
los ojos perforando el alma de Sofía. Es peligroso aventurarse donde no se debe en este país. Las cosas se pierden, las personas desaparecen. Intentaremos ser más cuidadosas, Alteza, respondió Sofía. La voz salió más firme de lo que esperaba, sosteniendo su mirada. Ahora tenemos guías excelentes. Tarik soltó su mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos y se volvió hacia Valeria. Su amiga estaba pálida, retrocediendo instintivamente detrás de Mohamed. El hermano de Hazin le puso la mano en el hombro, un gesto protector que hizo que Tarik arqueara una ceja, divertido con la fragilidad de la presa. La cena fue una tortura lenta. Cada plato servido parecía contener veneno. Cada sorbo de agua era medido. Sofía apenas tocó la comida, sus ojos recorriendo el salón, buscando salidas, mercenarios, cualquier cosa. Pero el peligro estaba sentado a 3 sillas de distancia, conversando amablemente con Hazin sobre política fronteriza. La atmósfera cambió cuando sonaron los tambores, anunciando el momento de los brindis. Tarik se levantó, copa en mano, y el salón se silenció. «A mi sobrino, el regente Hazin», comenzó Tarik, su voz proyectándose con la facilidad de un orador nato, «que carga el peso de la corona mientras su padre descansa. La lealtad es la moneda más rara de nuestro reino, y para celebrar he traído un vino de mi reserva personal, cosechado el año de su nacimiento». Un sirviente se acercó con una botella de vidrio oscuro, sin etiqueta, sirviendo solo la copa de Hazin. El líquido era denso, casi negro. Sofía observó la escena en cámara lenta, la mirada de Tarik fija en la copa, el ligero temblor en la mano del sirviente, el recuerdo del hotel, de los maletines, de la frialdad con que había ordenado la ejecución de testigos. Aquel hombre no tenía lealtad, quería el trono, y Hazin era el único obstáculo. Hazin levantó la copa, sonriendo a su tío en agradecimiento. Llevó el borde de cristal a sus labios. El instinto gritó más fuerte que la razón. Sofía no pensó en las consecuencias diplomáticas, en la etiqueta o en su propia seguridad. Vio la muerte besando la boca del hombre que, de alguna manera distorsionada, era su única esperanza. ¡No! El grito rasgó la garganta de Sofía. Se lanzó hacia adelante. Su mano golpeó el brazo de Hazin con toda su fuerza. La copa voló, girando en el aire, y se hizo añicos contra el suelo de mármol blanco. El vino se esparció como un charco de sangre arterial, manchando la túnica de Hazin y el vestido de Sofía. El silencio que siguió fue absoluto. La música se detuvo. Los cubiertos cesaron. 300 pares de ojos estaban fijos en ellos. Hazin miró la mancha en su pecho, luego los pedazos en el suelo y finalmente a Sofía. Su rostro era una máscara de shock que rápidamente se convirtió en furia real. «¿Qué hiciste?», siseó él, la voz baja y letal. Tarik permanecía inmóvil, la expresión ilegible, pero Sofía vio el micromovimiento de su mandíbula apretándose. Frustración. «Yo...», Sofía jadeaba, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. «Había una avispa. Vi una avispa en la copa. Era una mentira ridícula, patética». «¿Una avispa?», repitió Hazin, levantándose despacio. Su altura parecía llenar el salón. «¿Me avergüenzas ante mi familia y mi corte por una alucinación?». «Hazin, cálmate», intervino Tarik, la voz suave, asumiendo el control de la narrativa. «La joven está claramente perturbada. El calor del desierto, el cambio de cultura, tal vez no esté apta para estar aquí». «Llévenlas a su cuarto», ordenó Hazin a los guardias, sin mirar a Sofía nuevamente. Ahora, Sofía fue arrastrada fuera del salón. Sus ojos se cruzaron con los de Tarik una última vez. Él levantó su propia copa en un brindis silencioso y burlón. «Ganaste esta ronda», decía el gesto, «pero acabas de sellar tu destino». La vuelta al cuarto no fue un regreso al santuario, sino a una prisión. Valeria lloraba copiosamente en el baño, encerrada, mientras Sofía caminaba de un lado a otro, manchada de vino, la adrenalina comenzando a transformarse en terror puro. Había salvado su vida y ahora sería castigada por ello. La puerta se abrió con estruendo. Hazin entró solo, cerrándola detrás de sí. Se arrancó la corbata tirándola al suelo y avanzó hacia Sofía.
¿Quién eres?, exigió él, acorralándola contra el balcón. Primero la invasión, ahora esto. Actúas como una loca, pero tus ojos son de alguien que está calculando cada movimiento. Yo salvé su vida, gritó Sofía, la paciencia agotada por el miedo. ¿Derribando mi vino? Jacin rió, un sonido sin humor. ¿Crees que soy un niño que necesita protección contra su propia sombra? Ese hombre es mi sangre. Él me crió cuando mi padre enfermó. Ese hombre es un monstruo. Sofía le empujó el pecho, intentando ganar espacio, pero era como empujar una pared. ¿No lo ve? La tapa del lente, la invasión. Él sabe que estuvimos allí. Intentó matarle con esa copa. Jacin la sujetó por las muñecas, pegándola contra el frío cristal de la puerta del balcón. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. La ira de él era palpable, caliente, mezclada con el olor a sándalo y vino. «Cuidado con lo que dices», susurró él, sus ojos oscuros recorriendo su rostro. «Acusar al gran visir de traición sin pruebas es un crimen de muerte. ¿Por qué te importa? Eres una extraña, una turista que cayó aquí por casualidad. ¿Por qué arriesgar tu propia cabeza por mí?» Sofía se detuvo. La respiración de él le golpeaba la mejilla. ¿Por qué le importaba? ¿Era solo supervivencia? No. Cuando vio la copa en sus labios, el pensamiento no fue «si él muere, yo muero». El pensamiento fue «él no puede morir». «Porque yo no soy la asesina aquí», dijo ella, la voz temblorosa, «y porque usted es el único hombre en esta maldita ciudad que me miró y vio una persona, no una pieza de tablero». El silencio se estiró nuevamente, pero esta vez la cualidad cambió. La furia en los ojos de Jacin dio paso a una confusión tempestuosa. Miró su boca, luego sus ojos, buscando la mentira y no encontrando nada más que un desespero honesto. La tensión explotó. No fue una decisión consciente. Jacin soltó sus muñecas y sus manos fueron al rostro de Sofía, atrayéndola. El beso fue áspero, hambriento, cargado de toda la frustración y el miedo de las últimas horas. Sofía agarró sus hombros, atrayéndolo más cerca, correspondiendo a la intensidad. Era un beso de quien está al borde del abismo. Había sabor a vino y peligro. Por un momento, el mundo de afuera, el tío asesino, los códigos robados, el exilio inminente, dejó de existir. Solo había el calor de sus manos en su cintura y la certeza absurda de que ellos encajaban. Jacin se alejó milímetros, la frente apoyada en la de ella, ambos respirando con dificultad. «Dime la verdad», imploró él, la voz ronca. «Todo. Desde el principio. ¿Qué vieron detrás del hotel? Si me das una razón, una única prueba, quemaré el reino para protegerte». Sofía abrió la boca para hablar. La verdad estaba en la punta de la lengua. Él vendiendo secretos, mercenarios. Pero entonces, por el cristal del balcón, vio un movimiento en la terraza opuesta, una sombra inmóvil, el brillo tenue de un cigarrillo o de un lente observando. El palacio tenía oídos, las paredes tenían ojos. Si ella le contara ahora, Jacin actuaría. Confrontaría a Tarik impulsivamente, sin pruebas concretas, y Tarik lo mataría esa misma noche, alegando legítima defensa contra un sobrino enloquecido por la extranjera. Para salvar a Jacin, ella necesitaba ser la villana, necesitaba guardar el secreto hasta tener la prueba que él exigía. Sofía se tragó el llanto y la verdad. Se alejó de él, el frío de la noche invadiendo el espacio entre sus cuerpos. «No vi nada, Alteza», mintió ella, el corazón rompiéndose al ver la herida reemplazar la pasión en su rostro. «Quizás solo estoy estresada, quizás solo quiero irme a casa». Jacin se endureció. La máscara de regente volvió a su lugar, fría e impenetrable. «Entiendo», dijo él, la voz desprovista de emoción. «Entonces tendrás tu deseo. Por la mañana decidiré qué hacer con ustedes. Hasta entonces cierra la puerta con llave». Salió sin mirar atrás. Sofía corrió hacia la cerradura, girando la llave con manos temblorosas, y se deslizó hasta el suelo, donde las lágrimas finalmente cayeron. Había salvado su vida.
pero acababa de perder cualquier oportunidad de ganar su corazón. Y afuera, en la oscuridad del corredor, sabía que Tarik estaba sonriendo. El juego apenas estaba comenzando. La puerta del cuarto estaba cerrada por dentro, pero el sonido del cerrojo girando no le trajo seguridad alguna a Sofía. Al contrario, sonó como el sellado de un ataúd. El silencio que se instaló en el aposento lujoso era espeso, interrumpido solo por la respiración entrecortada de Valeria, que estaba sentada en el borde de la cama, abrazando sus propias rodillas, los ojos bien abiertos fijos en un punto inexistente en la alfombra persa. Sofía apoyó la frente en la madera fría de la puerta por un segundo, intentando organizar el caos mental. La imagen del rostro de Hasin, esa mezcla devastadora de deseo, esperanza y finalmente traición gélida, ardía en su memoria. Ella lo había salvado. Había evitado que bebiera el vino envenenado en el banquete, provocando un accidente humillante, y luego mintió en el balcón para impedir que él confrontara a su tío de manera suicida. Pero la nobleza de sus actos no importaba. En ese ajedrez mortal, la intención no valía nada. Solo la apariencia contaba, y para todos los efectos ellas parecían culpables. «Tenemos que irnos», susurró Sofía, alejándose de la puerta y yendo al armario. «Ahora». Valeria levantó la cabeza, el rostro bañado en lágrimas. «¿Irnos? ¿A dónde, Sofía? Estamos en medio del desierto. Hay guardias en cada corredor. Ese hombre, su tío, tiene ojos en todas partes. Exactamente por eso». Sofía empezó a meter ropa ligera y zapatos cómodos dentro de una mochila de cuero que encontró en el guardarropa. «Si nos quedamos, Tarik nos matará antes del amanecer para asegurarse de que su secreto siga seguro. Si huimos, tenemos una mínima oportunidad. Quedarnos es muerte segura». La lógica brutal hizo que Valeria se moviera. Con las manos temblorosas, tomó los pasaportes y el poco dinero que les quedaba. No había un plan sofisticado, solo el instinto primitivo de supervivencia. Sofía sabía que el cambio de guardia ocurría a las 3 de la mañana. Una información obtenida observando la rutina del palacio en los últimos días, cuando aún creían que aquello era un cuento de hadas exótico. Faltaban 15 minutos. Apagaron las luces y esperaron. Cuando la campana distante del minarete dio la hora en punto, Sofía abrió la puerta con el cuidado de un cirujano. El corredor estaba vacío, bañado por sombras largas proyectadas por las antorchas de aceite en las paredes. El aire olía a jazmín y peligro. «Pise suave», murmuró Sofía, sosteniendo la mano helada de su amiga. Avanzaron como fantasmas por los corredores de mármol. Cada crujido del suelo parecía un disparo. Bajaron la escalera de servicio, evitando el vestíbulo principal. El objetivo era la salida de proveedores, cerca de las cocinas, donde los camiones de abastecimiento solían estar estacionados antes del amanecer. La adrenalina enmascaraba el cansancio. Pasaron por la lavandería, el olor a jabón y vapor frío en el aire, y vieron la puerta de metal pesado que llevaba al patio exterior. Estaba entreabierta. Un rectángulo de cielo nocturno estrellado y la brisa libre del desierto las invitaban. El corazón de Sofía dio un salto. Lo estaban logrando. Empujó la puerta sintiendo el sabor de la libertad en la lengua y dio el primer paso hacia la arena fría del patio. Los focos cegadores se encendieron instantáneamente, inundando el patio con una luz blanca y agresiva. Valeria gritó, cubriéndose los ojos. Sofía se congeló, el instinto de lucha bloqueado por el shock. Delante de ellas, formando un semicírculo perfecto, estaban 12 guardias de la élite real, con rifles apuntando a sus pechos. Y en el centro de ellos, inmóvil como una estatua de bronce, estaba Tarik. El tío de Hasin no parecía sorprendido. Sonreía con una tristeza teatral, sosteniendo un cigarrillo fino entre los dedos. «Esperaba más creatividad», dijo Tarik, su voz suave deslizándose por el patio silencioso. «La fuga de madrugada es tan cliché». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, 2 guardias avanzaron agarrando sus brazos con violencia. La mochila fue arrancada de la espalda de Sofía y arrojada a los pies de Tarik. «Nosotras no hicimos nada», gritó Sofía debatiéndose. «Usted sabe quiénes somos.
Usted sabe lo que hizo. Tariq ignoró las protestas. Se agachó tranquilamente y abrió la mochila. Con un movimiento de prestidigitador, sacó del bolsillo interno de su propio saco un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido turbio y un fajo de papeles con sellos oficiales, dejándolos caer dentro de la bolsa abierta de las mexicanas. Se levantó, sosteniendo la mochila, ahora incriminada. Llévenlas a la sala del trono. El regente necesita ver lo que sus invitadas llevaban. La caminata de regreso no fue furtiva, fue una procesión de vergüenza. Fueron arrastradas por los corredores que antes parecían mágicos, ahora transformados en túneles de penitencia. Cuando las puertas dobles de roble de la sala del trono se abrieron, el escenario estaba montado para el juicio final. Hasin estaba de pie junto a la ventana, aún vistiendo el traje ceremonial de la cena, la corbata deshecha, el rostro marcado por una profunda extenuación. Mohamed estaba sentado en un escalón del estrado, la cabeza entre las manos. Al ver a las mujeres entrar escoltadas por la guardia armada, ambos se enderezaron. Hasin miró a Sofía. No había ira en sus ojos, solo un vacío terrible, que era la mirada de un hombre que esperaba ser traicionado y, aún así, se permitió tener esperanza, solo para ser castigado por ello. Fueron interceptadas en la salida Alteza, anunció Tariq, su voz asumiendo el tono grave de un consejero leal y preocupado. Caminó hasta el centro de la sala y derramó el contenido de la mochila sobre una mesa baja de ébano. La ropa cayó, inofensiva, pero entonces, con un tintineo claro, el frasco de vidrio rodó por la madera. Y a su lado, los planos detallados de los aposentos reales, marcados con pluma roja. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Mohamed se levantó, mirando de Valeria a los objetos. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz temblándole. «Veneno de víbora del desierto», respondió Tariq, tomando el frasco con un pañuelo como si fuera algo repugnante. «El mismo compuesto encontrado en los restos de la copa que Su Alteza casi bebió esta noche. Y mapas de las rutas de seguridad. Eso es mentira». El grito de Sofía resonó por las bóvedas. Se soltó momentáneamente del guardia y dio un paso adelante, los ojos fijos en Hasin. «Él plantó eso. Hasin, míreme. Él estaba vendiendo códigos a mercenarios detrás del hotel. Yo lo vi. Nosotras lo vimos. Intentó matarle en la cena y ahora está intentando deshacerse de las testigos». Tariq suspiró, meneando la cabeza con pena. La desesperación crea narrativas fascinantes. «Sobrino, yo sirvo a esta familia desde hace 30 años. Yo te cargué en brazos cuando tu padre murió. Estas mujeres, extranjeras, sin pasado, que invadieron el palacio bajo falsos pretextos. ¿A quién debes lealtad? ¿A los hechos o a una pasión de 2 días?» Hasin caminó lentamente hasta la mesa. Tomó el mapa. La letra roja marcaba exactamente la entrada secreta de su cuarto. Miró a Sofía. Estaba despeinada, los ojos rojos, temblando. Parecía aterrorizada, pero también parecía culpable. La fuga nocturna, la negativa a decir la verdad en el balcón. Todo encajaba en la narrativa de Tariq. «¿Por qué intentaron huir?», preguntó Hasin, la voz baja, casi inaudible. «Porque él nos iba a matar», sollozó Valeria, aferrándose al brazo de Sofía. «Si fueran inocentes, habrían venido a mí», replicó Hasin, y la herida finalmente resquebrajó su máscara de hielo. «Dije que quemaría el reino por ti, Sofía. Te di la oportunidad de hablar, y me mentiste en la cara, y luego intentaste desaparecer en la noche. Mentí para protegerte de él», Sofía señaló a Tariq, pero el gesto pareció vacío ante las pruebas en la mesa. «Si hablaba sin pruebas, él te mataría. Hasin, por favor, cree en lo que sentiste, no en lo que ves». Hasin cerró los ojos. La batalla interna era visible en su postura rígida. Su corazón gritaba que aquella mujer era lo único real que había sentido en años. Pero su mente de gobernante, entrenada para identificar amenazas, solo veía espías competentes que fallaron en la misión y fueron atrapadas en la fuga. No podía gobernar con el corazón. El reino estaba al borde del colapso. Mohamed tocó el hombro de su hermano.
Hassin, quizás deberíamos escuchar más. Las pruebas son irrefutables, Mohamed, cortó Tarik, endureciendo el tono. La ley exige la ejecución inmediata por intento de regicidio. El aire se le fue de los pulmones a Sofía. Ejecución. Hassin abrió los ojos. Estaban oscuros, insondables. Miró a su tío, luego a las mujeres. No habrá ejecución. Alteza la ley, comenzó Tarik. Yo soy la ley. El rugido de Hassin hizo que los guardias retrocedieran un paso. El regente respiró hondo, recuperando el control. No habrá sangre derramada dentro de estas paredes hoy, pero no puedo permitir que se queden. La confianza ha sido rota. Se dio la espalda a Sofía, incapaz de mirarla mientras pronunciaba la sentencia. Llévenlas al fuerte de las dunas. Serán mantenidas allí bajo custodia hasta que el Consejo decida su deportación o juicio formal. Sáquenlas de mi vista. Ahora. Hassin, no. Es una trampa, gritó Sofía mientras los guardias la agarraban de nuevo, esta vez con más fuerza. Él nos matará allá afuera. Hassin, llévenlas, ordenó Mohamed con lágrimas en los ojos, incapaz de mirar a Valeria. Él creía que estaba salvando sus vidas al sacarlas del palacio, lejos de la furia inmediata de la corte, sin darse cuenta de que las estaba entregando a los lobos. Sofía luchó, sus talones arrastrándose por el mármol pulido, sus gritos de protesta resonando hasta que las puertas se cerraron con un estruendo definitivo. El silencio volvió a la sala del trono. Hassin apoyó las manos en la mesa, la cabeza baja, los nudillos blancos de tensión. En el rincón de la sala, en las sombras donde la luz de las antorchas no alcanzaba, Tarik se alisó el bigote. Una sonrisa imperceptible curvó sus labios. El fuerte de las dunas estaba aislado, en medio de la nada. El transporte hasta allí pasaría por kilómetros de desierto abierto, sin testigos, sin cámaras, sin protección. El exilio era solo un eufemismo para una desaparición conveniente. El juego estaba ganado. El regente estaba solo, con el corazón roto y vulnerable, y las únicas personas que sabían la verdad estarían muertas antes del amanecer. Tarik puso la mano en el hombro de Hassin, un gesto paternal y venenoso. «Hiciste lo necesario, mi sobrino. El reino está seguro ahora». Hassin no respondió, solo miró el frasco de veneno en la mesa sintiendo que, de alguna manera, él ya lo había bebido. El vehículo blindado cortaba las dunas como una cuchilla negra rasgando el oro del desierto. Dentro, el aire acondicionado luchaba contra el calor opresivo que irradiaba del exterior, pero nada podía enfriar el pánico que quemaba la piel de Sofía. A su lado, Valeria temblaba, un temblor fino y constante que hacía que sus dientes castañearan ligeramente. No había esposas, pero la presencia de los dos guardias armados en el asiento delantero, con sus silencios pesados y miradas por el retrovisor, era una prisión más eficiente que cualquier cadena. «No vamos al fuerte de las dunas», susurró Sofía, los ojos fijos en la brújula digital del tablero del coche. «El fuerte está al norte. Estamos yendo al este, al desierto profundo». El conductor soltó una risa seca, desprovista de humor. El regente ordenó que fueran removidas. El destino es irrelevante. El coche frenó bruscamente, lanzándolas hacia adelante. El polvo se levantó en nubes anaranjadas, cubriendo las ventanas. Antes de que pudieran protestar, las puertas se abrieron. El calor del desierto las golpeó como una bofetada física, secándoles la garganta instantáneamente. «Fuera. Ahora». Sofía agarró la mano de Valeria y la jaló. Sus pies se hundieron en la arena suelta. No había nada alrededor, solo kilómetros de vacío ondulante bajo un sol implacable. El conductor y el copiloto bajaron, sacando las pistolas con una casualidad aterradora. No estaban allí para vigilar prisioneras. Estaban allí para ejecutar una limpieza. «Por favor». La voz de Valeria falló, un chillido de desesperación. «No hicimos nada, Hassin. Él no haría esto». «Hassin abdicó de la protección de ustedes en el momento en que las puso en este coche», dijo el guardia más alto, amartillando el arma. «Tarik les manda saludos». Sofía se puso delante de su amiga.
el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro enjaulado. Buscó una piedra, un trozo de madera, cualquier cosa, pero el desierto no ofrecía armas, solo tumbas. Levantó la barbilla, negándose a morir de rodillas. Si ese era el fin, lo enfrentaría con la dignidad que el sheik no había tenido. El guardia levantó el cañón de la pistola, apuntando al pecho de Sofía. Su dedo comenzó a apretar el gatillo. Un rugido, no de un animal, sino de un motor V8 llevado al límite. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, un Land Rover color arena apareció detrás de una duna alta, volando bajo como un proyectil. El vehículo colisionó lateralmente con el coche de los mercenarios. Metal chillando contra metal, lanzando al guardia armado lejos con el impacto. La arena explotó en el aire. El segundo mercenario giró, intentando apuntar al nuevo objetivo, pero la puerta del conductor del Land Rover se abrió en movimiento. Hassin rodó a la arena, el movimiento fluido de un depredador, y disparó 2 veces. El mercenario cayó antes siquiera de entender quién lo había matado. El silencio volvió al desierto, más pesado que antes, roto solo por el chirrido del radiador perforado. Sofía estaba paralizada, la respiración contenida. Hassin se levantó, limpiándose la arena de su traje ceremonial, ahora arruinado. Del lado del pasajero, Mohamed bajó corriendo, yendo directo a Valeria, quien se desplomó de rodillas, sollozando. Hassin no corrió. Caminó hasta Sofía, sus ojos oscuros recorriendo su cuerpo en busca de heridas. Había una ferocidad en él que ella nunca había visto antes, una mezcla aterradora de violencia y alivio. «Usted...» Sofía intentó hablar, pero la ira competía con la gratitud. «Usted nos echó. Usted nos envió a la muerte. Las envié fuera del alcance de Tariq». La voz de él era ronca. Se detuvo a un paso de ella, la tensión irradiando de sus hombros. Dentro del palacio, él controla la comida, el agua, las sombras. Si hubiera intentado protegerlas allí, estarían muertas antes de la cena. Necesitaba que él creyera que había ganado. Necesitaba que las sacara de la fortaleza para poder atraparlas. Nos usó como carnada. Ella lo empujó, las lágrimas finalmente desbordándose. Creí que me odiaba. Hassin la agarró por las muñecas, atrayéndola hacia sí con una fuerza desesperada. Preferiría cortarme la propia mano antes que dejar que te tocaran, pero era la única manera de exponer a sus hombres. Señaló al mercenario caído. En el bolsillo del uniforme, un radio chirriaba. Su objetivo eliminado, cambio. La voz de Tariq era inconfundible. Hassin tomó el radio, apretó el botón de transmisión y miró profundamente a los ojos de Sofía. El objetivo está a salvo y el cazador se ha convertido en la presa. Regreso a casa, tío. Estrelló el radio en su mano y lo arrojó a la arena. Mohamed, lleva a Valeria al coche. Vamos a terminar esto. El viaje de regreso fue un borrón de velocidad y adrenalina. Sofía, sentada junto a Hassin, observaba su perfil. El príncipe diplomático había desaparecido. Quedaba solo el guerrero del desierto. Él conducía con una mano, la otra sujetando la de ella sobre la palanca de cambios, apretando sus dedos cada vez que el coche saltaba, como si necesitara confirmar que ella seguía siendo real. «Él tiene la guardia real», dijo Mohamed desde el asiento trasero, donde Valeria estaba acurrucada en su pecho. «¿Cómo vamos a entrar?» «La guardia real es leal al trono», respondió Hassin. «Tariq compró mercenarios, no soldados. La lealtad de mi pueblo no se compra. Solo necesitan ver que estoy vivo». El sol se estaba poniendo, cuando los portones del palacio surgieron en el horizonte, tiñendo las cúpulas doradas de un rojo sangre. No hubo necesidad de una invasión furtiva. Hassin aceleró directamente hacia la entrada principal. Los centinelas, al ver al sheik regente al volante, no dispararon. Al contrario, abrieron los portones, confusos y asustados. El coche derrapó en el patio de mármol, deteniéndose a centímetros de la fuente central. «Quédense cerca de mí», ordenó Hassin, bajándose del coche. El grupo marchó por los amplios corredores. A cada paso, sirvientes y guardias se detenían, boquiabiertos. El rumor de la muerte de las extranjeras y el luto del regente ya se había extendido.
Pero allí estaban ellos, cubiertos de polvo y furia. En la sala del trono, las puertas dobles estaban cerradas. Jacin no golpeó. Con una patada poderosa, las abrió de golpe. Tarik estaba sentado en el escalón más bajo del trono, una copa de vino en la mano, sonriendo a un grupo de consejeros nerviosos. La sonrisa se congeló. La copa se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos en el suelo y esparciendo el vino como una mancha de sangre. «Los fantasmas no sangran, tío». La voz de Jacin resonó por el salón abovedado, reverberando en las paredes de mosaico. «¡Guardias!», gritó Tarik retrocediendo. «¡Asesinos! Han venido a matar al regente». 5 hombres vestidos con uniformes diferentes a los de la Guardia Real avanzaron de las sombras de las columnas. Eran los últimos perros guardianes de Tarik. «¡Agáchense!», gritó Mohammed, empujando a Valeria detrás de una pilastra. La lucha fue breve y brutal. Jacin desarmó al primer atacante con un golpe seco en la muñeca, usando la propia arma del enemigo para golpear al segundo con la culata. Pero fue Sofía quien sorprendió a la corte. Cuando uno de los mercenarios intentó flanquear a Jacin, ella agarró un pesado candelabro de bronce de una mesa lateral y con un grito gutural lo arrojó. El objeto golpeó las piernas del hombre, haciéndolo tropezar el tiempo suficiente para que la Guardia Real, finalmente reaccionando a la presencia de su verdadero líder, interviniera. Lanzas cruzaron el aire. En segundos, los mercenarios de Tarik estaban rendidos, con hojas presionadas contra sus cuellos. Jacin caminó lentamente hasta su tío, que ahora estaba encogido contra el trono que tanto había codiciado. El regente no gritó. Su voz era un susurro letal. «Envenenaste a mi padre. Intentaste matar a la mujer que yo...», dudó, mirando a Sofía, y corrigió. «La mujer que yo elegí. La ley del desierto para traidores es clara». Tarik intentó argumentar, balbuceando sobre el bien del reino, sobre tradición, pero Jacin solo hizo un gesto con la mano. «Llévenlo. Que el consejo decida su destino. No quiero su sangre manchando mi piso». Cuando las puertas se cerraron, llevando los gritos de Tarik lejos, un silencio exhausto cayó sobre la sala. Mohammed estaba abrazado a Valeria, besando la parte superior de su cabeza repetidamente, murmurándole promesas de seguridad. Jacin se volvió hacia Sofía. El polvo del desierto aún cubría su rostro, mezclado con el sudor y los rastros secos de las lágrimas, pero él nunca la había encontrado tan deslumbrante. La espía que había invadido su palacio había luchado por él. Se acercó vacilante por primera vez. «Están libres», dijo él, la voz baja. «El jet real está siendo preparado. Pueden regresar a México hoy mismo. Nadie las detendrá». Sobrevivieron. La pesadilla terminó. Sofía lo miró. Vio el agotamiento en sus ojos, la soledad de un hombre que cargaba el peso de un reino y que acababa de perder a su única familia restante. Pero también vio el amor, crudo y aterrorizado, escondido detrás de la máscara de gobernante. Miró a Valeria. Su amiga sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, y apretó la mano de Mohammed. Valeria no iba a ninguna parte. Sofía dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ella y el sheik. «Dijo que la pesadilla terminó», dijo ella, tocando ligeramente su mano herida. «¿Pero y el sueño?». Jacin parpadeó, confundido. «¿El sueño? Yo no invadí este palacio buscando un esposo, Jacin. Entré huyendo de un crimen. Pero ahora...». Miró a su alrededor, al lujo frío que de repente parecía más cálido con la presencia de él. «Ahora no estoy segura de querer huir más». «Es peligroso», advirtió él, aunque sus dedos ya estaban entrelazando los de ella. «Mi vida es complicada. Hay reglas, protocolos, enemigos. Acabo de derribar a un mercenario con un candelabro», replicó Sofía, una sonrisa desafiante curvando sus labios. «Creo que sé cómo lidiar con complicaciones. Además, me debe una cena decente». Esa primera fue un desastre. Jacin soltó una carcajada, un sonido raro y liberador que pareció romper la última capa de hielo en su corazón. Sostuvo su rostro con ambas manos, como si ella estuviera hecha del cristal más precioso del mundo. «Te daré 1000 cenas. Te daré el oasis y las estrellas, si te quedas».
Empiece con un beso, susurró ella. Y luego vemos el menú. Él no esperó. Hasin la besó con el hambre de quien cruzó el desierto y finalmente encontró agua. No fue un beso de realeza o protocolo, sino de un hombre y una mujer que encontraron, en medio del caos y la traición, la única verdad que importaba. Afuera, la noche caía sobre las dunas, fresca y silenciosa. El peligro había pasado, y en el centro del Palacio Dorado, dos mexicanas que entraron como accidentes del destino se preparaban para reinar, no por linaje, sino por coraje y amor. Lo que comenzó con dos amigas buscando una foto perfecta, terminó con ellas encontrando algo mucho más grande: propósito, amor y el coraje de reescribir su propio destino. Sofía y Valeria no eran reinas por sangre. Se convirtieron en reinas porque, cuando la vida las puso en medio del fuego, no huyeron, lucharon. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y nuestro habitual comentario del video hoy será: amigas para siempre. Si llegaste hasta aquí, puedes comentar: ¿les gustó esta historia? Si quieres seguir sintiendo esa emoción, si no puedes dejar de pensar en lo que podría pasar si el destino cambiara las cosas en tu vida, haz clic ahora en una de las historias que aparecen en pantalla. Elige la que más te llame la atención, porque todas tienen algo en común. Harán que tu corazón lata tan fuerte como latió ahora. Nos vemos allá.